Queridos jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a, como habíamos quedado, vamos a arrancar hoy día ya con materia como les había anticipado. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la importancia de lo que viene a ser los alimentos y alimentación en producción animal. Como ya les había anticipado, vamos a hacer una pequeña introducción hablando de los cambios que se han venido suscitando a lo largo del tiempo, desde que eh, hablábamos de una producción animal eh, tradicional, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, sin recursos, sin laboratorios, básicamente la gente alimentaba a sus animales como podía, ¿no? O sea, le daba la comida que había, pero tratando de subsistir con ellos, ¿no? Y lo que se produzca, bienvenido. Y a lo largo del tiempo empiezan a haber trabajos de gente eh, haciendo mucha investigación y se empiezan a hacer descubrimientos importantes, ¿no? De ahí es que la producción animal empieza a despegar, ¿no? Empieza a despegar, por lo menos en lo que corresponde a nuestra situación, ¿no? Como departamento, como país. Entonces, eh, la gente, como les digo, alimentaba porque habían ciertos alimentos y le daba a sus animalitos, ¿no? En la casa, en sus pequeñas propiedades, eh, más por subsistencia y lo que se produzca, pues bienvenido, ¿no? Entonces, esta parte del conocimiento de los alimentos, el conocimiento de la nutrición animal, es un arte, no es no es una carrera fácil. Es por eso que en nuestro medio principalmente tenemos pocos profesionales dedicados a esta parte, ¿no? Es es una carrera donde uno tiene que tener mucho instinto, mucho sentido común, eh, valerse de ciertos hábitos y fundamentalmente de la experiencia que uno va cosechando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues como les decía, eh, la, la carrera esta nos puede dar en números, ¿no? Ciertas cosas, pero resulta que a nivel de campo los resultados son otros. Entonces uno tiene que valerse mucho de esta parte, ¿no? De lo que le va pasando, tener cierto instinto para poder ir avanzando. Entonces la nutrición animal es ciencia, pero también muy ligada a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Hoy en día donde todo lo que se haga tiene que estar enmarcado dentro de un desarrollo sostenible, que considero yo que es la base, ¿no? Entonces nosotros venimos a lo largo del tiempo desde la domesticación de los animales hasta llegar a la intensificación de los sistemas como es ahora, ¿no? Ahora, bueno, yo les comento, cuando nosotros egresamos de la carrera hace bastante tiempo, eh, nunca por ahí nos hubiéramos imaginado eh, vivir todo ese proceso hasta llegar a ver ahora cómo la producción se hace intensiva, ¿no? Es impresionante el cambio que ha habido a lo largo del tiempo y hemos tenido la suerte de eh,
acompañar todo ese proceso, ¿no? Desde ver cómo la gente criaba a sus animalitos en sus canchones, en el caso de la gallina, a ver ahora esos monstruos que hay instalados, ¿no? Para crianza de pollo, gallina, cómo la lechería avanzó, ¿no? Desde su ordeña a mano ahí en plena lluvia a veces, ¿no? Hasta ahora ver granjas que realmente han sufrido un avance notable, ¿no? Ahora ven ustedes, nunca pensamos ver novillos en confinamiento y ahora sí se los ve. Lo mismo que en la parte de cerdos. Entonces ha sido un avance notable que ha habido. Y dentro de eso, la nutrición ha sido fundamental, ¿no? De lo contrario, no se hubiera podido llegar hasta, hasta ese lugar donde estamos ahora. Entonces, cuando hablamos de los alimentos, nosotros debemos conocerlos. Ustedes han visto, para las mismas personas, hoy en día la gente anda muy pendiente de ver qué alimentos consumen, ¿no? Con el tema de las dietas, que, que este engorda, que el otro no, que el otro tiene harta fibra, ¿no? Entonces, cualquier persona sin mucha ciencia habla mucho de qué alimentos debe ingerir. Entonces, para los animales es exactamente lo mismo. Nosotros como asesores, como veterinarios, como zootecnistas, mínimamente debemos tener un conocimiento de los alimentos que nuestras diferentes especies consumen. Y esto va acompañado también del crecimiento de la población humana, lo cual se torna competitivo porque hay varios insumos, varios cereales, varios granos que eh, sirven para alimentación de las personas y que nosotros también lo usamos para alimentar animales, ¿no? No se olviden ustedes del maíz, el trigo, por citarles algunos, ¿no? Entonces siempre va a haber una mayor demanda de alimentos a lo largo del tiempo. Mientras esto vaya creciendo, la demanda de alimentos va a ser mayor siempre. Nosotros básicamente tenemos que trabajar pensando en ello, ¿no? Aprovechando de la mejor manera los recursos renovables y tener mucho cuidado de los recursos que no son renovables. Como les decía, mucho cuidado con alimentos que compiten con la alimentación humana. Eh, Debemos tomar muy en cuenta aquellos alimentos con potenciales nutritivos, con energía. Cuando hablamos de energía combustible, yo les decía del maíz, por ejemplo, de la caña, donde se está utilizando esa energía para combustibles, ¿no? Para hacer los biocombustibles, porque justamente los recursos no renovables como los hidrocarburos con el tiempo serán más escasos, entonces la energía deberá provenir de alimentos, ¿no? De productos que sirven para alimentación de humanos y alimentación de animales. Entonces se está trabajando bastante con los biocombustibles, ¿no? Como recursos renovables, en razón de que estos no renovables vienen decreciendo, ¿no? Y fundamentalmente les decíamos ahora el desarrollo sostenible viene muy aparejado con el tema de la contaminación ambiental. Esto es una bomba de tiempo, pues, ¿no? El tema de la contaminación. Y ustedes están viendo ahora, aparte de la contaminación, ahora el cambio climático, ¿no? Eh, Muchos ríos que ya no están, que antes eran caudalosos, la deforestación, ¿no? La utilización de muchos químicos. Entonces, todo está tornándose un tanto, diríamos, peligroso, así, ¿no? En el sentido de la palabra. Y nosotros, como asesores,
¿no? En la parte de producción animal debemos de tener en cuenta todo eso que hemos venido hablando, ¿no? No con el ánimo de irlos asustando, pero esa es una realidad que la tenemos, ¿no? Y con la cual vamos a lidiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentar animales, tenemos que tener muy en cuenta y bien claro ciertos conceptos, ¿no? Que son básicos. No nos olvidemos que eh, los animales, las personas, tenemos un ciclo vital desde que nacemos, eh, crecemos, reproducimos y morimos, ¿no? Esa es como decimos, la ley de la vida. Entonces, ya desde el vientre materno, el embrión ese que empieza a gestarse desarrolla actividades metabólicas, ¿no? Desde ahí empieza el requerimiento de esos animales, eh, porque se está formando, ¿no? El desarrollo de los sistemas nervioso, óseo, muscular, depósitos grasos. Entonces, a partir de ahí empieza a demandar, ¿no? Nutrientes ese nuevo ser que se está gestando. Y nosotros debemos, dentro de esos conceptos básicos, eh, tomar muy en cuenta o manejar bien el manejo animal, ¿no? Eh, Haciendo que todas esas fases de crianza puedan ser provistas, todos esos requerimientos puedan ser provistos por los alimentos que nosotros estamos suministrando, ¿no? Para darle condiciones de vida a esos animalitos que puedan expresar su potencial genético, ¿no? No nos olvidemos que esto de la producción animal tiene varios pilares, pues, ¿no? Eh, eh, Uno de los más importantes es la nutrición, la genética, la sanidad y por supuesto el manejo, ¿no? Entonces, si nosotros no sincronizamos todo aquello, de nada sirve que hagamos una, ¿no? Por su cuenta, como decimos, ¿no? De nada sirve tener la mejor genética si no vamos a aprovechar o si la vamos a desaprovechar no alimentando bien a esos animales. Entonces, cuando nosotros tenemos genética, tenemos sanidad, hacemos un correcto manejo, alimentamos de la mejor manera, podemos lograr el máximo beneficio de aquello. Y de eso se trata, ¿no? Por otro lado, si nosotros hacemos un buen manejo alimentario, pero la parte genética o la parte sanitaria anda mal, tampoco vamos a poder lograr el máximo beneficio. Entonces, esto es una mesa, ¿no? Con sus cuatro patas donde tiene que estar bien fuerte. Si alguna de ellas empieza a flaquear, la mesa tiende pues a caerse, ¿no? Entonces, hacemos ahí por ahí una analogía de eso. Entonces, tomar muy en cuenta. Y dentro de eso, la alimentación es fundamental, ¿no? Diríamos, es la base de esa pirámide. Bien, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas que ocurren a lo largo de esa vida de los animales, del crecimiento, ¿no? Desde que nacen hasta que ya son adultos. Por ejemplo, en el caso de un ternero recién nacido, agua, ¿no? Miren ustedes, tres cuartas partes de ese ternero es agua. La proteína en un 19%, la grasa en un 3% y minerales un 4%. A lo largo del tiempo ese animal empieza creciendo, empieza desarrollándose y empieza a perder agua, ¿no? Es un ovillo delgado, digamos, ¿no? La proteína permanece igual, esto en proporciones, ¿no? Toda la parte de musculatura, básicamente. Y miren ustedes, empieza a llenarse de grasa. Minerales un poquito proporcionalmente por el crecimiento de los huesos, ¿no? Más grandes, más gruesos. Entonces proporcionalmente avanza un poquito. Pero donde hay cambios radicales es en el agua y la grasa, ¿no? Entonces empieza a formar más grasa y empieza a reemplazar el agua. Lo mismo ocurre
lo ocurre con los cerdos. Miren ustedes, un cerdo de 100 kilos que ya está listo para matadero, menos de la mitad ya es agua. Y al nacer era exactamente igual que este ternero. Y empieza a reemplazar por grasa. Esto obviamente dependiendo las razas, ¿no? Tiene ciertas variaciones. Ahora se trabaja mucho en cerdos con que formen mucho menos grasa y más músculo. Entonces miren ustedes, la parte muscular es baja en relación a otras especies. Y así va sucediendo con todas las especies, ¿no? Incluido el humano, como les decía, ya un humano adulto, eh, en condiciones normales esta sería su composición, pero resulta que ahora uno se sube, qué sé yo, al 28, 30% de grasa, ¿no? Personas ya mayores. Y ahí es donde empezamos ya a tener problemas, ¿no? Y cambiamos la parte de agua con la parte de grasa. Este sube, este baja. Al nacer es al revés. Esto es alto y esto es bajo, ¿no? Y generalmente la parte proteica es la que menos cambia, ¿no? Igual que los minerales. Entonces es fundamental saber de qué empieza uno a hacer depósitos de grasa. Entonces lo que hablábamos acá, no hay diferencias notorias, salvo el agua y la grasa que tienen una relación inversa. Ya vieron ustedes la diferencia entre el ternero versus el novillo. Decíamos que la grasa aumenta con la edad y en promedio uno llega más o menos a esta composición: agua 60%, proteínas 16%, grasa 20% y cenizas 4%. Entonces todo esto siempre es un permanente recambio y todos esos nutrientes deben ser provistos por los alimentos, ¿no? Todo eso, de ahí es donde nace la formulación de raciones, porque uno debe proporcionarle al animal todo lo que necesita, ¿no? A través de la comida que le va dando. Entonces, vemos de que en todas sus fases de crianza de los animales, desde que son chicos hasta que son adultos, tenemos requerimientos para mantenimiento, para crecimiento, para producción y para su reproducción. Miren ustedes, y está así, en ese orden va. Primero mantener para que obviamente no se muera, ¿no? Si aparte de mantenerlo nosotros tenemos nutrientes que sobran, entonces promovemos un mayor crecimiento. Eh, Acompañado a ese crecimiento nosotros empezamos a alimentar mejor a los animales y por supuesto que vamos a tener una producción mayor o menor dependiendo la cantidad que le damos. Y de último, los animales atienden la reproducción. De último. Entonces, inversamente proporcional la producción, la reproducción. Más producción, menor reproducción. Menos producción, mayor reproducción. Y por ahí hacemos un ejemplo en las vacas criollas, por ejemplo, ¿no? Sí, dicen las vacas criollas se preñan todos los años, tienen ternero todos los años. Pero cuando le preguntamos, ¿y cuánto produce? Sí, lo cría más o menos a su ternero, ¿no? Y por ahí hablamos de vacas lecheras de genética, donde tenemos producciones altísimas de 20, 30 o hasta 40 litros. Entonces apenas podemos cubrir la demanda de nutrientes para producción y la vaca recién atiende reproducción cuando está ya bajando su producción, ¿no? De ahí es que dicen, no, esas vacas no se preñan. No es culpa de ella, es culpa de uno de que no supo darle en la mejor manera los nutrientes, tanto para producción como para su reproducción. Entonces ahí es que hay las famosas tablas, ¿no? Que la gente trabajó mucho determinando requerimientos para todas esas situaciones. En nutrición animal siempre les doy un trabajito para hacer todas esas tablas, justamente donde marcan las diferencias de requerimientos de nutrientes. Y todo eso debe ser sustentado por la comida. ¿Y cómo podemos nosotros
hacer una correcta oferta conociendo los alimentos. Si no conocemos los alimentos, va a ser muy difícil poder llegar a buen puerto en esto. Entonces le vamos a dar alimentos porque lo tenemos, ¿no? No es así. Siempre uno hace una combinación de alimentos para tratar de darle todos los nutrientes para las diferentes fases. Y aquí lo que hacemos es eso, ¿no? En esta materia tratar de llegar a establecer un conocimiento básico, puntual, de los principales alimentos. Eh, y hay diferencias entre especies, ¿no? Hablábamos mucho en el semestre pasado de marcar diferencias entre monogástricos y poligástricos. Eh, porque vemos que los hábitos alimentarios son diferentes, no se alimenta con lo mismo a los animales, los cerdos, las aves, principales especies en la parte monogástrico, eh, su alimentación es basada en maíz y soya, ¿no? Entonces, sí o sí, tengo yo en toda su fase, eh, alimentar en base a maíz y en base a soya, que son los principales insumos que tenemos nosotros en el medio. Entonces, uno es energético, como el maíz, y el otro tiene energía, pero menos que el maíz. Entonces, pero sus niveles de proteína son altos, por eso es que se lo considera un alimento proteico. Y a esto ya uno empieza a incorporar algunos productos agroindustriales, ¿no? Como los afrechos, tanto de trigo, de, de arroz, ¿no? El sorgo. En la parte proteica no tenemos muchos recursos, lamentablemente, y la soya es el principal, ¿no? El número uno. Ya lo vamos a ver cuando nos toque ese tema. Esto en la parte de monogástrico. Cuando hablamos de rumiante, estos animales tienen una bendición de que los vegetales son su base alimentaria, ¿no? Para que ellos puedan hacer síntesis de proteínas, de grasa, de vitaminas, ¿no? Ahí a nivel del rumen, que es su laboratorio. Entonces ellos la fibra la convierten en nutrientes, ¿no? Por todo ese proceso que ya vimos el semestre pasado. Entonces, pero siempre los carbohidratos son su principal fuente de energía. Y estos vegetales como sintetizan energía para su propia nutrición a través de la fotosíntesis, ¿no? Que es un proceso de conversión de dióxido de carbono, agua y energía solar en carbohidratos. Por eso es que las plantas crecen, ¿no? Por este proceso de fotosíntesis. Y mientras mayor crecimiento de planta, mayores recursos tenemos para alimentar animales, que los animales lo convierten en carne, lo convierten en leche, ¿no? Y obviamente si nosotros queremos mayores producciones, ya tenemos también que echar en mano de otros concentrados, ¿no? Para que estos animales puedan producir más. Entonces, así en macro, nosotros debemos tener un conocimiento puntual siempre de los alimentos. ¿Y cómo es que empezamos nosotros a conocer estos alimentos o cómo en el pasado empiezan a decir, bueno, qué es lo que tienen esta comida, ¿no? ¿Qué es lo que le da a los animales? ¿Qué le proporciona? Algunos los hace crecer más, ¿no? Algunos los engorda más, con otros dan mayor producción. Entonces debemos conocer, entonces en el tiempo que hicieron, desarrollaron un análisis proximal o llamado método analítico o llamado química húmeda, ¿no? Le dieron varios nombres. Eh, en 1860 fue el primero, ¿no? Y este señor ya en el 76, en 1976, ¿no? El siglo pasado, eh, hacía ciertas observaciones, correcciones, y es con el cual todavía se sigue trabajando ahora.
Entonces, este análisis proximal, ¿cuál es su fin, ¿no? Tiene como fin la descripción rutinaria de los alimentos. Y este método todavía tiene fallas, ¿no? O sea, tiene una serie de fallas y cuando toque el momento lo vamos a puntualizar, pero pese a ello sigue en vigencia. O sea, es antiguo, tiene fallas, pero pese a todo sigue en vigencia. Es llamado el análisis de Wende. ¿Y cuál es el propósito de este análisis de Wende? ¿Qué es el análisis bromatológico que se hace ahora en algunos laboratorios que tenemos acá todavía en Santa Cruz? Entonces, este análisis separa carbohidratos, los de fácil digestión, aquellos de difícil digestión. ¿Cuáles son los de fácil digestión? Los azúcares, los almidones, ¿no? De aquellos de difícil digestión, en este caso la fibra. Entonces esa era su finalidad de ellos, ver qué es lo que pasa con estos carbohidratos. Y no nos olvidemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía para los animales, ¿no? Sea proveniente de almidones, de azúcares, o sea proveniente de la fibra, ¿no? Para los rumiantes. Entonces, este análisis que contempla, ¿no? Empieza a ver la composición de estos alimentos. Y estos son denominados componentes bromatológicos. ¿Y cómo los empiezan a trabajar? El número uno es materia seca. No hay análisis que se pueda hacer en materia húmeda. Todos los análisis se los realiza en materia seca. Así que ustedes tomen muy en cuenta este término, materia seca, porque de aquí para adelante es con el que vamos a trabajar, ¿no? Ya enseguida después vamos a ver qué es materia seca. Luego este análisis muestra el contenido de ceniza. ¿Qué son las cenizas? Son básicamente los minerales, ¿no? Es la parte inorgánica del organismo, ¿no? No tiene carbón, entonces no tiene el carbono y son cenizas. Dentro de estas cenizas están la mayoría de los minerales, no todos, la mayoría. Luego empiezan a ver la fracción proteica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué es lo que pasa con esto? Determina también la grasa, qué contenido de grasa tienen los alimentos. Y hablábamos también de los otros carbohidratos, ¿no? Los de difícil digestión, que es la fibra, denominada cruda, con los de fácil digestión, como es el extracto libre de nitrógeno. Aquí están los carbohidratos de fácil digestión, los de difícil digestión. Pero empiezan a identificar que también los alimentos tenían grasa, tenían proteína y tenían ceniza, ¿no? Entonces, de esto consiste básicamente el análisis de Wende o el análisis de bromatológico o el análisis de química húmeda. Es exactamente el mismo. Pero fundamental es determinar la materia seca, ¿no? Para poder ahí determinar cada uno de estos. Todos estos están dentro de la materia seca. Por eso es importante siempre conocer el porcentaje de materia seca de los diferentes alimentos. Y ahí empezamos a ver. Eh, todos los alimentos, absolutamente todos, tienen estas dos fracciones. El agua y la materia seca. Todos los alimentos, en mayor o menor proporción, como dice acá. El agua puede ir desde un 10% hasta un 90%. Entonces, cuando tiene 10% de agua, tiene 90% de materia seca. Y viceversa. Cuando tiene 90% de agua, tiene 10 de materia seca, ¿no? Entonces, esa es la por donde se empieza, decíamos, ¿no? Bien, yo les decía que dentro de la materia seca están todos los otros nutrientes.
La inorgánica es las cenizas que hablábamos, ¿no? Ahí están todos los minerales y el sílice. Y la parte orgánica. Entonces la materia seca tiene dos fracciones grandes, una más que otra, ¿no? La inorgánica es siempre chica. Están los minerales y en la parte orgánica están todos los nutrientes que a nosotros nos interesan. Tenemos los hidratos de carbono, ¿no? Que están los de fácil y difícil digestión, están los compuestos nitrogenados, que vienen a ser las proteínas, están las grasas, están las vitaminas, están otros pequeños componentes, ¿no? Ácidos orgánicos y pectinas. Entonces todo esto, los alimentos los tienen uno en mayor proporción que otro, por eso es que después se los clasifica. Los hidratos de carbono, decíamos, están los de fácil digestión o llamados no estructurales, como el almidón, la glucosa, fructosa, todos los azúcares. Y tenemos los estructurales o las fibras, ¿no? Que es celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, fácil digestión, difícil digestión. Luego están los compuestos nitrogenados que también son importantísimos porque son las proteínas. Tenemos la proteína verdadera compuesta por aminoácidos y tenemos la proteína que es básicamente nitrógeno no proteico, que el rumiante lo convierte en aminoácidos y péptidos, ¿no? Entonces la proteína tiene dos fracciones, proteína verdadera y nitrógeno no proteico. Entonces miren ustedes, estos dos que están con puntitos rojos son los que definen qué tipo de alimento tenemos y su uso, si son energéticos o son proteicos. ¿Ya? Esos son los que nos definen mismo la cantidad de fibra que tienen, ¿no? Para ver si son energéticos o son proteicos. Bien, en razón de que siempre el tiempo en el Zoom es así, ya está el mensaje que se acaba el tiempo, entonces como parte introductoria les tenía eso para esta clase inicial, ¿no? Entonces, deseara si tienen ustedes alguna consulta, alguna pregunta. En la próxima clase, ya a partir del día lunes, empezamos a describir cada uno de esos componentes que habíamos visto, ¿no? Ya uno por uno empezamos a describir esos nutrientes. Adelante, jóvenes. Doctor, Sí. doctor, una pregunta, buenos días. En la parte en la que indicaba de tener cuidado con alimentos que son competencia para alimentación humana, ¿a qué se refería con eso? Bueno, en que, como les dije, el maíz, por ejemplo, ¿no? Eh, yo les cito, es importantísimo en lo que es alimentación de monogástricos, ¿no? De pollos, de ponedoras, de cerdo, fundamentalmente. Y también es fundamental en la alimentación humana. Eh, en México, por ejemplo, que es donde tengo entendido más maíz se consume, batallan mucho con ese tema. Y fue mayor aún la batalla cuando empezaron a producir el etanol procedente del maíz. Le quisieron y empezó a subir el maíz para el consumo humano y fue como casi una batalla, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos todo lo que es la parte de consumo por animales o alimento humano o alimento animales, ¿no? Más o menos cuál está primero, fundamentalmente hablando del maíz. Enseguida viene el trigo, que si bien del trigo utilizamos sus productos, pero es otro cereal que también se torna en competición para la alimentación humana, ¿no? Entonces, en el tiempo vamos a ver seguramente un poquito con mayor cuidado eso porque la población humana sigue creciendo y sigue demandando comida y hay alimentos que son para los humanos y que son también para los animales. Entonces a esa parte me refería, ¿no? Doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, seguramente en las próximas clases
iremos a tener algunas cuestionantes o algunas preguntas conforme vamos viendo mayor material. Ya estamos prácticamente a punto de cerrar, entonces yo les deseo que tengan ustedes un buen día y un buen fin de semana y ya les paso la invitación para el próximo lunes, la siguiente clase. Que estén bien y cuídense. Está bien, doctor, Gracias, gracias. doctor. Doctor. Hasta luego, jóvenes.